En esta nueva docuserie que traemos al canal vamos a tratar uno de los casos más mediáticos a nivel mundial del siglo XXI, un suceso que copó miles de titulares de prensa, tanto escrita como audiovisual, una desaparición de la cual se han hecho reportajes, series y ha servido de inspiración para películas de cine. Caras famosas se volcaron poniendo su imagen e incluso dinero para intentar encontrar a la pequeña Madeleine. Pero, ¿quién era Madeleine? Madeleine nació en Leicester, Reino Unido, el 12 de mayo de 2003, hija de Gary McCann, cardiólogo de profesión y trabajador del Hospital Glenfield, y Kate McCann, anestesista y que en esos momentos trabajaba como médica general en Meltrand Mowbray. Era la mayor de 3 hermanos, los mellizos Sean y Amelie, y vivía con su familia en Rotley. Su rasgo más característico y que se usó como símbolo fue un pequeño detalle que tenía en su ojo derecho. Este estaba afectado por un coloboma. El coloboma es una fractura del iris y que deja ver una línea negra que llega desde la pupila hasta el borde del globo ocular. Ahora tenemos que situarnos en el mes de mayo de 2007. La familia McCann se encuentra de vacaciones en la población portuguesa de Praia da Luz, en el Algarve portugués, desde el 28 de abril. Allí se encuentra Madeleine con sus padres, sus hermanos y un grupo de amigos de la familia, los cuales también van acompañados de sus hijos. Aquel 3 de mayo del citado 2007 era su penúltimo día de vacaciones, pero para ponernos en contexto vamos a explicar una pequeña rutina que tanto los McCann como sus amigos tenían. Esta era la siguiente. Todas las noches cenaban en un restaurante del recinto donde estaban veraneando, llamado Tapas Bar. Eran conocidos como los Tapas Seven, ya que eran 7 personas en concreto los que se reunían para dicha cena. Pedían siempre la misma mesa, desde la cual podían visualizar en la distancia, a unos escasos 80 metros, los apartamentos donde los pequeños se encontraban durmiendo. Aún así, como ritual, tenían establecido que cada 30 o 20 minutos uno de ellos abandonaba el restaurante y hacía una ronda por los dormitorios de los niños para comprobar que todos se encontraban bien y en orden. Esto era algo a tener en cuenta, el hecho de que era una rutina diaria, repetida en el tiempo, predecible y que muchos conocían. Pero vayamos ahora al día concreto en el que sucedieron los hechos. Como hemos dicho antes, a aquel 3 de mayo de 2007, penúltimo día de vacaciones. Por la mañana, mientras desayunaban, la pequeña Madeleine preguntó a sus padres: ¿por qué no vinisteis anoche cuando Sean y yo lloramos? Además, su madre encontró una mancha marrón en el pijama de la niña, la cual no pudo explicar. A las 2:29 de la tarde, Kate toma la última fotografía de su hija, sentada con su padre y su hermana junto a la piscina. Los críos pasan el día jugando en el Kids Club, un recinto del apartahotel donde los niños realizaban juegos y entretenimientos. Podríamos decir que es una especie de guardería donde los padres dejan a sus hijos para poder relajarse en sus vacaciones mientras ellos se divierten, con monitores y pequeños de su edad. Sobre las 6 de la tarde, mientras Gary juega un partido de tenis, Kate pasa a recoger a los niños para llevarlos al apartamento y darles de cenar. Después los acuesta. La niña se va a dormir con un pijama de manga corta, rosa y blanco de Marks y Spencer Eyore, su mantita y su peluche favorito llamado Catle Cat. Después de acostar a los niños, los padres realizan la rutina que venían haciendo desde que llegaron aquel 28 de abril, ir a cenar al Tapas Bar a la mesa que tenían reservada. Llegan al restaurante en torno a las 8:40 de la tarde y comienzan con su ritual de cada 20 o 30 minutos ir a visitar el dormitorio de los pequeños, los cuales estaban en el apartamento 5D, 5C y Madeleine y sus hermanos en el 5A. Para facilitar el poder controlar al padre que le toca el turno, estos dejaban las puertas que daban al patio cerradas, pero no con la llave echada, por lo que se podía acceder al interior de cada apartamento sin ninguna dificultad. El primero en salir a revisar a los críos fue el padre de la pequeña Madeleine. En torno a las 9:05 atravesó el recinto del restaurante de la piscina, salió por la caseta de acceso, enfiló la calle y entró en los apartamentos.
Comprobó que todos estaban bien, aunque le llamó la atención un detalle. Creía recordar que había dejado la puerta de los críos entornada o entreabierta, y en esta ocasión, cuando fue a inspeccionarlos, se la encontró completamente abierta, así que la cerró prácticamente y volvió sin pensar más a proseguir con su cena. Después de que algún otro padre fuese a inspeccionar, siguiendo el ritual, en torno a las 10 de la noche le tocó el turno a Kate, la madre de Madeleine. Como anteriormente había hecho su marido y los otros padres, recorrió el recinto del hotel, la piscina, salió por la casetilla y enfiló la calle para entrar en los apartamentos. Pero esta vez, cuando llegó al cuarto de sus hijos, situado en el apartamento 5A, se dio cuenta de que Madeleine no estaba en la cama. Lo extraño es que sí se encontraban sobre esta su manta, su peluche y sus hermanos mellizos en las camas de al lado. Algo que le llamó la atención es que tanto la puerta del apartamento como la ventana del mismo, según sus declaraciones, se encontraban abiertas de par en par. En ese momento salió corriendo de la habitación y se dirigió al restaurante gritando que alguien se había llevado a su hija. Hagamos un pequeño inciso en este momento. Quiero comentar un detalle que a mí me ha llamado la atención, aunque puede ser completamente achacable al shock del momento y al estado de nervios ocasionado por la reciente desaparición de la niña. Pero sinceramente me resulta cuanto menos curioso que Kate salga corriendo hacia el restaurante pensando que a su hija se la ha llevado alguien que ha accedido al apartamento y sin embargo deje en este a sus otros dos niños pequeños mientras va a casi 100 metros para alertar al resto de padres. Pero como digo, esto es solo un pequeño detalle y apreciación personal. Sigamos con el transcurrir de los hechos. Tras la llegada de Kate al Tapas Bar, los padres corren hacia los apartamentos. Gary revisa el dormitorio completamente, la estancia, los armarios, bajo las camas, todo. No deja un rincón sin mirar. Se acerca a los apartamentos vecinos para preguntar si saben algo o han visto a la niña. Y buscan por los jardines, la zona de la piscina y todos los sitios posibles donde se podía haber escondido la pequeña. El hotel declara la alerta de niño desaparecido y comienzan a buscar todos los inquilinos del mismo. La policía llega al lugar de los hechos y aquí tenemos versiones contradictorias. Según fuentes cercanas a los McCann, estos llegan 2 horas después de ser avisados y según los propios investigadores dicen que su llegada es a los 10 minutos aproximadamente tras recibir la llamada. Sea como fuere, existen infinidad de fallos durante estas primeras horas en las pesquisas llevadas a cabo por los agentes que narraremos en breve. Durante su declaración, como ya hemos citado anteriormente, Kate les dijo a los agentes que cuando fue a revisar a su hija, tanto la ventana como la puerta del apartamento se encontraban completamente abiertas, pero este punto extrañamente fue desmentido por un testigo que también prestó declaración aquella noche e hizo alusión a este dato, diciendo que él entró después de la desaparición de la niña y la ventana se encontraba cerrada, según se comentó, y haciendo alusión a los fallos que se cometieron en las primeras horas de la desaparición por parte de las autoridades, se dijo que éstas tardaron horas en pedir una descripción de cómo era la menor y de cómo iba vestida, lo que imposibilitó el realizar búsquedas de casa en casa. También cometieron el fallo de no cerrar la localidad en el acto y esperar 10 horas para hacer efectivo el cierre y control de entradas y salidas de la misma. La empresa que posee las cámaras de seguridad de las autopistas y carreteras dijo que en ningún momento ningún estamento oficial les requirió la grabación de las mismas para realizar la investigación. Y por último, la Interpol tardó 5 días para difundir una alerta global. Eso sin contar con testimonios de personas que estaban presentes durante el registro de la estancia y veían cómo los agentes tocaban las cosas sin ponerse guantes ni respetar las cadenas de custodia. No se tomó declaración a personal del hotel ni tampoco a otros huéspedes. Incluso los accesos al apartamento y la estancia no fueron acordonados y delimitados hasta el día después, por lo que cualquiera podía acceder libremente y sin impedimento a la escena de la desaparición. Por allí pasaron investigadores, personal del recinto, amigos, familiares y, por supuesto, curiosos, ensuciando y contaminando cualquier escenario y haciendo imposible la recogida coherente de pruebas científicas
tales como muestras de ADN o fibras. Es más, la estancia solo estuvo cerrada de forma oficial un mes y posteriormente el hotel pudo disponer totalmente de ella para poder alojar a nuevos huéspedes, aunque irrisoriamente fue cerrada nuevamente en agosto de ese mismo año para recopilar nuevas pruebas. Volviendo a la noche de los hechos y aún con los fallos cometidos en la investigación, el dispositivo que se desplegó para la búsqueda de Madeleine fue bastante grande. Participó muchísima gente, inquilinos, agentes, personal del hotel y hasta perros rastreadores. Todo esto ocurría mientras los McCann permanecían toda la noche encerrados en el apartamento, reunidos con la policía. Las teorías, hipótesis y líneas de investigación para poder resolver la desaparición eran varias. La primera que se barajó, digámoslo de alguna manera, fue la desaparición voluntaria. Madeleine se levanta en la noche, ella misma baja las escaleras para ir a buscar a sus padres, sale a la calle, se desorienta y termina perdiéndose. Recordemos que ya con anterioridad la niña dijo a su madre que la noche anterior se había despertado y llorado junto con su hermano. Respecto a ese dato, la madre, Kate, dijo que cuando la pequeña se lo contó a ella le llamó la atención y que llegó a pensar en ese momento que igual alguien había entrado en la habitación, la niña se había asustado y por eso reaccionó de ese modo. Pero si realmente pensó eso, ¿cómo volvió a dejar a los críos solos la noche siguiente? Otra de las líneas de investigación fue la dada por un testigo, el cual dijo que en torno a las 9:15 de la noche vio por las proximidades a una persona caminando llevando a un niño pequeño en brazos, que le llamó la atención porque la postura del individuo se veía como forzada. Otro matrimonio apellidado Smith comentó que en torno a las 10 de la noche vio a otro individuo diferente cargando una niña a los hombros de aproximadamente entre 3 o 4 años de edad, con un pijama parecido al de la pequeña Madeleine. Fue descrito como un hombre de pelo rubio, piel pálida de unos 80 y unos 30 años, que no parecía turista, sino residente de la zona. Conforme el tiempo pasaba, no paraban de salir sospechosos, líneas de investigación nuevas, redes de pedofilia, de tratas de menores, etc., hasta personas que se acercaban de forma extraña a la familia, con no se sabe bien qué intención, consiguiendo la complicidad y confianza de los mismos. El problema es que todo se volvía cada vez más y más turbio y llegó un momento, dentro de la propia investigación, donde ésta cambió de rumbo y cuyo radar y culpabilidad fue depositada por parte de los encargados de la misma en los propios padres de la pequeña Madeleine. ¿Tendrían algo que ver Kate y Gary en la desaparición de su propia hija? ¿O fue un acto deleznable por parte del oficial al cargo de investigar la desaparición hacer tan siquiera dicha acusación? Sea como fuere, esto también forma parte de este intrincado caso y lo intentaremos desgranar más adelante. Pero hasta ahora lo único que sabemos es que una noche de vacaciones, en un ambiente festivo y de celebración, aquella niña de mirada especial desapareció sin hacer ruido de una forma tan silenciosa que aún a día de hoy nos seguimos preguntando ¿dónde está Madeleine? Como narramos en el capítulo anterior, la noche del 3 de mayo, la pequeña Madeleine desaparece de la habitación del apartamento donde pasa sus vacaciones, habitación que compartía con sus dos hermanos mellizos. Ya explicamos que sus padres tenían la costumbre de cenar en el Tapas Bar, un restaurante que se encontraba a unos 80 metros de donde dormían los pequeños. Sabemos que su ritual era cada 20 o 30 minutos un adulto se levantaba e iba a comprobar el estado de los pequeños. No solo de Madeleine y sus hermanos, sino del resto de niños que viajaban junto a sus padres en estas vacaciones que los McCann realizaron con 7 adultos más. Tras haber ido Gary y algún que otro padre más a realizar su ronda, le tocó el turno a Kate y fue en ese momento cuando descubrió que su hija había desaparecido. Bien, esto es un breve resumen de lo ocurrido y narrado en el anterior capítulo. Vayamos ahora a la investigación que se llevó a cabo tras este instante. Sabemos, por las declaraciones de la propia familia McCann y sus allegados, que los investigadores tardaron muchísimo tiempo en aparecer en el lugar de los hechos. Y es más, que no se acordó en el apartamento donde todo ocurrió hasta el día siguiente, permitiendo el paso
de propios y extraños que contaminarían el escenario. El propio agente al cargo de la investigación declaró más tarde que se destruyeron pruebas que podrían haber sido fundamentales. En un primer momento, la policía portuguesa baraja como principal hipótesis el secuestro y están casi convencidos de que la pequeña aún sigue con vida. Se pide expresamente a los McCann dos cosas. La primera, que les entreguen una fotografía actual y reciente de Madeleine, cosa que realizan, digamos, a medias, porque le dan una para su identificación que tiene más de un año. Y la segunda, que no hagan pública alguna descripción de la pequeña, ya que ciertos detalles y rasgos característicos son fundamentales mantenerlos en secreto, por dos motivos. El primero, porque si alguien se pone en contacto haciéndose pasar por el secuestrador, es completamente identificable si conoce estos detalles que no se han mencionado. Y segundo, porque si la persona que ha sido secuestrada tiene un rasgo que la hace única y casi imposible de pasar desapercibida, se corre mucho más peligro de que los secuestradores terminen con su vida ante el miedo de poder ser delatados por algún testigo. Aún así, los McCann distribuyen la fotografía que les dieron a las autoridades en la prensa y ponen el foco en el problema ocular que la pequeña padecía, haciendo ver que si alguien se la cruza es una forma bastante eficaz de reconocerla y dar la voz de alarma. Pero sigamos ahora con la cronología de los hechos. Como ya sabemos, hay un testigo ocular que ve a un hombre portando a un niño o una niña a escasos metros del apartamento alquilado por los McCann. El 26 de mayo, la policía hace pública la descripción de este individuo y pide la colaboración ciudadana para su identificación. Durante los primeros días hay una persona que se acerca de forma extraña a la familia, o en un primer momento pudo parecer extraño. Este se llamaba Robert Murat. Murat era un consultor mobiliario británico afincado en la localidad portuguesa a escasos metros de donde se alojaban los McCann. En un primer momento ofreció sus servicios como traductor y así consiguió ganarse la confianza de familiares y amigos. Esto levantó sospechas en los investigadores, quienes 12 días después de la desaparición de Madeleine nombraron a Robert arguido, o lo que es lo mismo, sospechoso de la desaparición. Uno de los motivos que incentivó esta sospecha es que los testigos decían que encajaba con la descripción del individuo que habían visto aquella noche caminando con un niño o niña en brazos y que además la dirección tomada por este no era otra que la de la casa en la que vivía Murat con su madre. Lógicamente, el asesor inmobiliario negó este hecho de plano. El 15 de mayo se realiza un registro en su domicilio. En dicho registro intervinieron perros rastreadores y se llegó a drenar la piscina. Al no encontrar nada incriminatorio, se registraron fincas aledañas. A Murat se le sometió a un intenso interrogatorio del cual él mismo diría que se sentía presionado y que pensaba que finalmente sería usado como chivo expiatorio. Pero no solo fue sometido a la presión policial, sino la ciudadana, ya que había sido juzgado y condenado. Incluso a uno de sus socios se le quemó el coche y todo esto para nada, porque finalmente, y tras meses de presión y acoso, no se encontró contra él ninguna prueba y su estatus de sospechoso fue levantado el 21 de julio de 2008. Durante la investigación a Murat también se tomó declaración a Sergei Malinka, un programador web que había realizado una página para Robert y que había intercambiado diferentes llamadas con él en referencia a la desaparición de Madeleine. La policía rastreó su domicilio y le fueron incautados un ordenador portátil y 2 discos duros, pero finalmente también terminó descartado. En julio, la policía británica envía perros especializados en búsqueda. Concretamente, manda a Aquila, especialista en el rastreo de sangre, y a Geddy, entrenado para rastrear cadáveres, aun cuando hayan podido ser incinerados. Estos perros realizan un exhaustivo examen del apartamento de los McCann y del vehículo que alquilaron 25 días después de la desaparición de la pequeña. Y aquí todo puede volverse un poco más complicado. Vamos a intentar explicar este asunto detalladamente y de la forma más ordenada posible. Los canes detectaron olor a sangre y sobre todo olor a cadáver en diferentes puntos muy extraños para el devenir que hasta entonces estaba llevando la investigación. Realizaron un total de 13 alertas. Detectaron olor a sangre y a cadáver entre otros lugares tras el sofá del salón, en un armario, entre la ropa de la propia madre,
Madeleine y en su peluche favorito, que su madre portaba casi como un símbolo desde el principio de la desaparición. Pero lo que más llamó la atención fue que también estos mismos perros marcaron como lugar donde el cuerpo de la niña podía haber estado muerta en el coche que los McCann alquilaron, como he dicho, 25 días después de la desaparición. Detectaron olor no solo en el maletero, sino hasta en las propias llaves del mismo. Os dejo un vídeo donde se ve la labor de estos animales. We screened the vehicles using the dog, and the only reaction we've had is to the car in the far corner. And what we have is a reaction from the dog over here, where his head's up in the air, and he's scenting the items that he's trying to find. And when we tie him down, he picks this guy from this door. The important thing to realise is that he's picking the scent that's coming out through the seal of the door. Está grabado. Cuidado com as bocas. Okay, what we've done is we've deployed the enhanced victim recovery dog into the apartment, and by experience and the training of the dog, what I've first noticed is that as soon as I came in, that the dog's very excited, and as a handler I can pick up his body language, etc. And it would appear to me that as soon as he's come in the house, he's picked up a scent that he recognises. The second dog that we've seen work today is the crime scene dog, Keela. She will only indicate to me when she's found human blood. Esto hizo saltar las alertas y se decidió hacer una inspección más a fondo de aquella Renault Scenic. Se recogieron muestras que, por otra parte, hay que decir, arrojaron resultados negativos en cuanto a las pruebas de ADN se refieren, pero existía un dato que para los investigadores resultaba cuanto menos alarmante. El coche había realizado en total 2.750 kilómetros, una cifra exagerada siempre según los propios investigadores. Los agentes intentaron recrear
dónde podía haber estado ese coche y los McCann durante esa cantidad de kilómetros y se percataron del viaje que realizaron a Huelva, para ellos un viaje un tanto peculiar, ya que se hizo en un día festivo cuando todo estaba cerrado en la ciudad y según fuentes de la investigación contaban con registros de cámaras de seguridad que los situaban en sitios inverosímiles y sin sentido. Por este motivo, la policía portuguesa viajó para reunirse con la policía española. Pero no solo la inspección y rastreo de los perros, a los cuales se les atribuye entre un 90 y un 95% de efectividad, hicieron que las miradas acusatorias se volviesen contra el matrimonio McCann. Según la investigación, existían más indicios que hacían apuntar esta como la hipótesis más fiable. Como recordaremos del capítulo anterior, cuando Kate llega al dormitorio donde ha desaparecido la pequeña Madeleine, esta dice que la ventana está abierta de par en par. Pues bien, tras recoger huellas de dicha ventana, la policía científica portuguesa solo encontró las de Kate. No había ninguna más. Otra de las cosas que llamó la atención es que el peluche con el cual la niña se había acostado apareció en una estantería inaccesible para la pequeña. Esto dice Kate que le hizo pensar en un primer momento que se la habían llevado y que el raptor había colocado dicho peluche en esa estantería. Un raptor que coge a un niño infraganti con prisas y lo arrebata de su cama, imaginamos que tapándole la boca con una mano y con la otra cargándolo, coge un peluche y lo coloca en una estantería. Esto supongo que debieron preguntarse los investigadores. Todos estos indicios y alguno más hicieron que el 6 de septiembre de 2007 se declarase sospechosa a Kate McCann, a la cual se le sometió a un interrogatorio de más de 8 horas. Gary también fue llamado a declarar, pero en calidad de testigo, y este declaró durante más de 9 horas, tras las cuales también fue considerado sospechoso para la investigación. Además, para arrojar aún más sospechas sobre los progenitores, saltó a la opinión pública que los análisis realizados a restos de sangre y otras sustancias pertenecientes a la pequeña indicaban que sus padres solían sedarla a menudo con pastillas. Estas averiguaciones fueron llevadas a cabo por el Servicio de Medicina Forense de Birmingham en el centro de Inglaterra, a petición de la policía portuguesa. Con estos datos, la hipótesis que ahora barajaban los investigadores era que los McCann habían sedado a su hija la tarde-noche de los hechos, como ya había sucedido anteriormente, con el fin de que no se levantase mientras ellos se encontraban ausentes del apartamento. Pero al parecer, y siempre según esta hipótesis, Madeleine se levanta mareada y sufre una caída que termina de manera accidental con su vida. Los padres, al descubrir esto, deciden ocultar el cuerpo y días después lo trasladan en el coche que han alquilado hasta algún lugar fuera de Portugal para deshacerse del mismo. Tras eso, los McCann comenzaron a buscar un buen abogado. Incluso el dueño de Virgin, Richard Branson, donó 145.000 euros para la defensa del matrimonio, dinero que finalmente no terminaron usando. No era la primera vez que Branson realizaba una donación a los padres de Madeleine. Cuando comenzó todo y se empezó con la búsqueda, donó 1 millón de euros para tal fin. Con respecto al dinero donado para las búsquedas de Madeleine, existe mucha controversia. Realmente, todos los que seguís mi canal sabéis que siempre suele suceder. Cuando una familia necesita ayuda económica para seguir con estos procesos, los cuales son caros, o mejor dicho, muy caros, la opinión pública suele echarse encima y acusar de enriquecimiento por la muerte de un familiar. Personalmente creo que la gente habla con desconocimiento de causa, ya que no sabe realmente el dinero que puede llegar a costar algo de esta índole. Y en el caso de los McCann, que es en 2 países distintos, con contratación de investigadores privados, etc., la cifra realmente tuvo que ser desorbitada, por lo que no seré yo quien entre a confabular o criticar que estos padres recogiesen fondos para intentar mitigar estas deudas. Tras todas estas acusaciones y con la presión que la investigación había puesto sobre ellos, el matrimonio con sus hijos decide volver a su ciudad en Reino Unido. La Fiscalía portuguesa declararía después que de momento no tenían por qué volver a llamar a los McCann para prestar nuevas declaraciones. En abril de 2008, dicha policía viaja a Leicestershire para interrogar a los amigos con los que veranearon y cenaron los McCann aquella noche. En julio de ese mismo año, la
la policía portuguesa presenta un informe final. No hay que olvidar que en octubre de 2007 es destituido Gonzalo Amaral, quien había sido responsable de la investigación y el responsable de declarar sospechosos a los padres de Madeleine. Así que semanas después de presentar su informe, los McCann son exonerados del estatus de arguidos, o lo que es lo mismo, sospechosos. Hay que hacer mención a que no dejaban de recibirse llamadas que tenían como fin reportar que Madeleine había sido vista en diferentes lugares por todo el mundo. Como ya sabemos, esto es algo habitual en casos que ya hemos tratado en el canal a nivel nacional. Así que intentad haceros una idea de cómo tuvo que ser un suceso internacional y al cual multitud de famosos le pusieron su rostro pidiendo ayuda para encontrar a la pequeña. En 2011 sale a la venta el libro de los McCann, Madeleine. En mayo de ese mismo año, Theresa May, como ministra del Interior, pide a Scotland Yard que realice una revisión de la investigación en la operación llamada Grange, formada por un equipo de 29 detectives y 8 civiles. Al parecer, esto sucedió por la presión mediática promovida por los McCann y algún periódico, los cuales llegaron a recoger más de 20.000 firmas para este fin. El equipo tradujo decenas de miles de documentos, publicó una imagen realizada por ordenador de la apariencia que Madeleine podría tener en este momento, investigó más de 800 avistamientos potencialmente fiables, tomó más de 1.338 declaraciones, investigó a 650 delincuentes sexuales y a 60 personas con antecedentes. En octubre de 2015, el operativo se redujo a 4 oficiales. Se aprobó una financiación especial de 95.000 libras y en 2016, para lo que la Comisión de la Policía Metropolitana dijo que era una línea de investigación restante, se aprobaron otras 85.000 adicionales para cubrir dicha investigación hasta septiembre de 2017 y 155.000 libras más para cubrirla hasta marzo de 2019, lo que elevó el coste total de dicha investigación a un monto de 11,75 millones de libras. Y todo esto nos lleva, o mejor dicho, nos trae hasta junio de 2020, cuando el fiscal de la ciudad alemana de Brunswick ordena una investigación sobre una posible participación de un hombre de 43 años, que se cree vivía en una autocaravana Volkswagen en el Algarve portugués, justo en el momento de la desaparición de la pequeña Madeleine. Viendo todos los vericuetos que tomó la investigación, parece mentira que después de tanto tiempo, de tantos años que han hecho sombra y han sembrado de dudas todo lo relacionado con Madeleine, podamos encontrarnos ante una posible resolución de la desaparición de la pequeña. ¿Pero realmente será así? ¿O puede volver a ser esta línea de investigación una calle sin salida? Christian Brueckner, quédense con este nombre, porque quizás sea la última pieza del rompecabezas para resolver la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Pero ¿quién es este tal Brueckner? ¿Y qué lo hace ahora, 15 años después, situarse en el foco principal de este suceso? ¿Qué hace ahora poner a esta persona que, aunque parezca mentira, ya se encontraba entre los principales sospechosos casi desde el principio en el centro de la investigación? Vayamos paso a paso y desgranemos cómo hemos llegado hasta aquí. Christian contaba con 29 años de edad cuando Madeleine desaparece aquella noche de mayo de 2007 de su habitación en el apartamento 5A de Praia da Luz. Vivía en esta zona del Algarve portugués desde el año 1995, lugar al que se había trasladado huyendo de una denuncia de pederastia en su Alemania natal. En Portugal vivía de trabajar ocasionalmente en la hostelería, del trapicheo de drogas, la compraventa de automóviles que él mismo reparaba y un detalle a tener muy en cuenta, del robo de apartamentos alquilados por ciudadanos ingleses. De hecho, solía alardear de lo fácil que era desvalijar a esta gente por su exceso de confianza. Días antes de la desaparición de Madeleine, Brueckner deja la casa en la cual vivía y se encontraba a unos 3 kilómetros de los apartamentos turísticos donde la familia McCann se alojaba.
pero a escasos metros del sendero que estos cogían para acceder a la playa, y se traslada a vivir en su furgoneta Volkswagen, la cual estaciona muy cerca del complejo turístico Luz Ocean Club, donde los McCann pasaban sus vacaciones. Ahora vayamos a un dato importante. Según varios testigos, días previos a la desaparición se pudo observar a un sospechoso cuyos rasgos físicos parecen concordar con los del imputado, merodeando la zona por donde se movían Kate, Gary y sus hijas, incluso, como hemos dicho, en el sendero que la familia cogía para ir a la zona de la playa. Aquí os dejo un retrato robot que se hizo de este individuo, con las declaraciones de estos testigos, los cuales lo describían como un hombre joven de 1,82 m aproximadamente, complexión delgada, ojos azules y cabello rubio. Podéis compararlo con el propio Bruckner y sopesar si encontráis o no parecido. Sea como fuere, se sabe que el 3 de mayo de 2007, aproximadamente sobre las 7:30, un hombre merodeaba por la zona aledaña al recinto vacacional, y concretamente a las 7:32, dicho hombre, ahora identificado como Christian Bruckner, realiza una llamada muy cerca de la entrada del apartamento 5A, donde se alojaban los McCann. Se sabe que era él porque es su teléfono el que es posicionado en el lugar. Es más, se conoce el número al que llama, pero no se ha podido saber quién es el interlocutor al otro lado de la línea. Lo que sí se conoce es que la llamada dura aproximadamente 30 minutos. Ahora vayamos a la actualidad, antes de hacer una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Actualmente, Christian cumple condena en la prisión de la ciudad alemana Kiel por la violación de una turista americana de 72 años, precisamente en Praia da Luz. Pero ¿cómo hemos llegado a este personaje? Tras todas las líneas de investigación, tras todas las hipótesis y sospechosos, siempre estaba el nombre de esta persona. Se sabía que había cometido delitos de pedrastia, se sabía que estaba en la zona, justo el mismo día de la desaparición de Madeleine, a escasas horas de producirse, y se sabía que después se marchó al poco de ocurrir los hechos. Así que Scotland Yard, en la operación enmarcada bajo el nombre Grange, pidió colaboración a la Policía Federal Alemana para investigar a este posible sospechoso. Lo primero que las autoridades alemanas intentaron es encontrar la autocaravana en la que Bruckner vivía cuando ocurrieron los hechos. Este vehículo estuvo en su poder hasta 2015, cuando finalmente se deshizo de él, vendiéndoselo a un alemán llamado Peter, que tenía un concesionario en Portugal. Este se la compró por 5.500 euros. Peter dijo a la prensa que nunca imaginó que al comprar esta furgoneta se estaba involucrando en algo tan turbio como esto, y que le ocasionaría tantos problemas, ya que fue investigado. Cuando se encontró la Volkswagen en un depósito de chatarra, esta fue trasladada a Alemania para proceder a un análisis forense a fondo, en busca de alguna prueba que pudiese incriminarlo en el caso de Madeleine. Tras ser registrada, se encontraron varios bañadores infantiles, pelucas y disfraces, y algo que vinculaba directamente a Christian con la pequeña Madeleine. Aunque no ha podido trascender de forma oficial qué es exactamente lo que se halló, el encargado de la investigación, Hans Christian Wolters, se encontraba muy satisfecho con las indagaciones y análisis, y dijo ante los medios que no eran pruebas forenses lo aparecido, sino pruebas. Y gracias a estas pruebas estaban seguros de que él era el asesino de Madeleine McCann. Sandra Fergueiras le preguntó directamente si habían encontrado algo perteneciente a la niña. Este respondió con evasivas y haciendo alusión a que no podían dar más detalles porque, según las leyes alemanas, no se puede hablar de las pruebas encontradas contra una persona hasta que dichas pruebas se le han mostrado al propio acusado, y esto aún no había sucedido. De todas formas, ante la insistencia de la periodista, que le volvió a preguntar, ¿niega entonces este hallazgo? Walter respondió con un no. Quiero negarlo, lo que hacía más que evidente que algo habían encontrado. Sé que muchos se estarán preguntando qué es lo que encontraron o qué es lo que supuestamente hallaron en el vehículo que pudiese pertenecer a Madeleine 15 años después de su desaparición.
Pues bien, según ha trascendido y siempre de forma extraoficial, lo encontrado durante el registro de la camper no es otra cosa que fibras pertenecientes al pijama rosa que la pequeña Madeleine portaba aquella noche en la que fue secuestrada. Ahora vayamos a la principal hipótesis que barajan los investigadores, no solo alemanes, sino también ingleses y portugueses. Decir que estos últimos ya han situado a Christian Bruckner en calidad de arguido. Esta maniobra la han llevado a cabo para evitar la prescripción del delito, aunque según fuentes de la Fiscalía alemana, en este país ese delito no tiene prescripción, por lo que no habría sido necesaria dicha maniobra. Con todo y con eso, vayamos a la línea argumental y al cronograma que pudo llevar a cabo el principal y ahora imputado durante la desaparición de la pequeña Madeleine. Al parecer, lo más lógico para los investigadores es pensar que Christian hizo un seguimiento de la familia McCann, seguimiento cuyo fin no era otro que entrar en el apartamento y desvalijarlos, tal y como había hecho en otras ocasiones y de lo cual había alardeado. Recordemos que la pareja inglesa tenía un ritual repetitivo y predecible que llevaba a cabo todas las noches desde su llegada a Praia da Luz, por lo que para este delincuente alemán resultaría bastante sencillo entrar y robar. Según piensan, este observaba cómo los adultos marchaban y dejaban a los niños en el apartamento, cosa que ya había visto suceder los días previos. Y en un momento dado, tras la última ronda en torno a las 9:30 que hace uno de los hombres y la de Kate, aprovecha para colarse por la ventana del bajo y acceder al apartamento 5A. Aquí es donde se plantea la duda. ¿Fue a por Madeleine porque la vio una presa fácil? ¿Fue un secuestro por encargo? ¿O la pequeña se despertó y lo sorprendió haciendo cambiar los planes de este depredador sexual? Sea como fuere, se hace con la menor y sale a la calle, donde es visto por diversos testigos transportando a la niña en brazos. Después se supone que la lleva a su vehículo y el resto esperemos que pueda conocerse en un futuro, sobre todo para poder terminar dando con el paradero de la pequeña Madeleine. Esto es una hipótesis, pero hay más datos que los agentes usan para apoyar esta teoría. Al parecer, horas antes de suceder la desaparición de la pequeña, Christian se despide de su novia y le dice que le ha salido un trabajo y estará 2 días fuera. Da un paseo y realiza la famosa llamada desde las inmediaciones del apartamento de los McCann. Al día siguiente, transfiere a otra persona otro de sus vehículos que tenía su nombre, un Jaguar XJR6 de 1993 con matrícula alemana. Aún a día de hoy sigue sin conocerse quién era la persona a la que llamó y tampoco se conoce la identidad de la persona a la que transfirió el vehículo. Hay que hacer una pequeña mención en este punto para apuntillar, valga la redundancia, que también se unió a la sospecha de los investigadores la declaración de un testigo que decía ser amigo del sospechoso y el cual cuenta que este le confesó mientras bebían unas cervezas en un restaurante y en la tele ponían un especial por cumplirse 10 años de la desaparición de la pequeña, que él sabía perfectamente lo que le había pasado. Todo esto, unido a que según los investigadores este carece de coartada para negar el crimen, llevan a pensar que él es el verdadero culpable de la desaparición. Pero ¿qué antecedentes tiene este personaje que, unido a todo lo que ya se ha mencionado, puede afianzar más aún su culpabilidad? Bruckner tiene 2 condenas anteriores por contacto sexual con niñas. Además, está siendo investigado por el posible secuestro de la niña alemana Inga Geirecke, que desapareció en 2015 cuando tenía 5 años en el estado federado de Sajonia-Anhalt durante una excursión familiar. También se está intentando vincular con un niño llamado René Gesse, de 6 años de edad y desaparecido en el Algarve portugués durante unas vacaciones familiares en el año de 1996. Ha sido señalado por Hazel Behan, una mujer irlandesa que sufrió violación en Portugal en el año 2004. Declaró que el violador iba con el rostro tapado, además hablaba inglés con un acento alemán, medía algo más de 1,80 m, era rubio y tenía unos ojos azules penetrantes con una marca distintiva en la parte superior del muslo derecho que podría ser una marca de nacimiento o un tatuaje. Con todos estos datos y pruebas, parece casi imposible que finalmente no se pueda armar una acusación que lleve a este individuo ante los tribunales y cargue con la culpa de lo ocurrido en Praia da Luz aquella noche del 3 de mayo de 2007. Aún así, podrían surgir algunas preguntas tales como:
Si se encontraba delante de los apartamentos a las 7:30 aproximadamente y los McCann abandonan dichos apartamentos sobre las 8:30, ¿por qué esperó al intervalo de entre las 9:30 y las 10 para cometer su delito? Yo, personalmente, a estas preguntas le daría dos posibles respuestas. Aquí, en el sur de la península, por esta fecha oscurece en torno a las 9:20, más o menos. Podría ser que esperase a que el manto de la noche cayese para hacer más fácil su ocultación y hacer más difícil que fuera visto. O también podría ser que, coincidiendo con la rutina de los McCann, y si recordáis de los capítulos anteriores que hicimos mención a ello, puede que esta no fuese su primera intentona y en la del día anterior fue descubierto por los niños que aún no estaban profundamente dormidos y se pusieron a llorar. Igual quiso dar un margen mayor de tiempo para evitar este hecho. Otra de las cosas que podemos preguntarnos es ¿qué necesidad tiene de entrar por la ventana que da directamente al cuarto de los pequeños, pudiendo despertarlos, cuando, si verdaderamente ha seguido la rutina de la pareja inglesa, sabía perfectamente que la puerta no tenía la llave echada, ya que seguramente vio varias veces durante su espionaje acceder al apartamento a varios de los padres para ver si sus hijos dormían? ¿Es posible que no fuese el robo su fin, sino directamente el secuestro de la pequeña Madeleine y por eso accede al dormitorio de la niña desde la ventana? Porque realmente en ningún momento se hace referencia a que el apartamento estuviese registrado o desordenado, ni se echó en falta ningún objeto. Si Madeleine sorprende a Christian durante el robo, ¿qué estaba haciendo este para no llevarse ni desordenar nada? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos y quizás darle alguna respuesta, pero lógicamente aún quedan muchas más que no sabemos si algún día podrán enmarcarse y hacer cuadrar todo el puzzle que compone este caso, como que el peluche de la cría estuviese en una estantería, que los perros marcasen olor a cadáver en los puntos donde lo marcaron y sobre todo que lo marcasen en un coche que se alquiló 25 días después de la desaparición de la niña. Aunque verdaderamente no sabemos si Madeleine pudo abandonar la habitación después de fallecer y, de ser así, haber dejado su rastro en distintas zonas del apartamento, incluidas sus ropas, las ropas de cama y otros enseres que pudieron tener contacto con la familia y ésta distribuir quizás el olor. Recordemos que el intruso sabía que tenía entre 20 y 30 minutos para hacer lo que le viniese en gana. Y hasta aquí la docuserie de este terrible suceso que aún a día de hoy queda mucho para que esté resuelto y podamos dar una explicación lógica a todas estas incógnitas que hemos planteado. Yo os he expuesto los hechos y las pruebas y ahora sois vosotros los que tenéis que valorar cuál pudo ser la concatenación de acontecimientos que llevó finalmente a la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Soy Triunarts. Buenas noches.